Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1, que está conformado por Margarita, Daisy y servidora Dayana. El día de hoy vamos a hablar del sistema educativo mexicano. Hoy exploraremos desde sus raíces hasta sus grandes reformas y desafíos actuales, que han hecho que la educación en México funcione y qué retos les falta por afrontar. Ok, ¿qué les parece si empezamos con un pequeño dato clave, el cual la Secretaría de Educación Pública, o bien la SEP, fue fundada en 1921 con un ambicioso proyecto cultural y social por revolucionario, el cual por su historia y contexto van mucho más atrás. Claro, primero tenemos que comenzar analizando el contexto histórico, el cual empieza desde la colonia, ya que durante la época colonial, que abarcó de 1521 hasta 1821 más o menos, la educación en la Nueva España como tal estaba estrechamente ligada a la Iglesia Católica y a todas sus órdenes religiosas, ya que la educación como tal pues era principalmente dada y impartida por los franciscanos, por dominicos, agustinos, jesuitas, que fueron los principales actores en la evangelización o en la enseñanza a la población indígena que habitaba en ese tiempo, ¿no? En la Nueva España. La educación como tal la consideraron como una parte esencial en la cultura y, pues sí, en la cultura más bien de los pueblos originarios como tal. Sí, claro. De hecho, se crearon instituciones claves, como lo fue el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, 1536, como lo fue, pues, que fue el primero destinado a formar jóvenes indígenas en gramática, artes, retórica, pues esto para integrarlos a la cultura hispana y al cristianismo. Además, la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 1551, fue la primera universidad en América basada en el modelo español, dirigida principalmente a peninsulares y criollos. La universidad impartía estudios de teología, derecho, artes y medicina, pues más que nada centrados en las élites sociales. Sí, como tal, o sea, abordando todos estos temas de la educación colonial, podemos caracterizarlo por varios aspectos, ¿no? Principalmente que existía como tal una exclusión social. ¿Qué queremos decir con esto? Pues la educación formal como tal era un privilegio reservado principalmente a peninsulares y a criollos, recordando que peninsulares como tal eran los que eran nacidos como tal en España y los criollos que eran descendientes de españoles, pero que habían nacido aquí en la Nueva España, y por lo tanto la educación solamente le correspondía a ellos. Si acaso algunos indígenas, mestizos o personas con descendencia africana tenían acceso limitado, pero casi siempre era a educación básica o a veces nada. Había siempre un enfoque religioso. ¿Por qué? Porque los evangelistas, jesuitas y los demás altas castas de la Iglesia Católica como tal eran los encargados, ¿no? de promover como tal la doctrina católica, y pues era su principal enseñanza. Tenemos como tal también que los métodos de enseñanza, como una de las características, pues se basaban simplemente en la memorización y la repetición. Como si bien lo tenemos arraigando, pues cómo nos enseñan, ¿no? El credo, los rezos y todo más, siempre memoriza, pues se da cuenta que la educación en ese tiempo se trataba también de lo mismo. Y pues también de que había una diferenciación educativa. Habían dos grandes sistemas educativos en ese tiempo, lo que era la escuela superior, donde incluía las universidades como tal, los colegios mayores, obviamente para la élite y los sacerdotes únicamente, y la educación más básica o de primeras letras, que pues era impartida en pequeños colegios, en las parroquias, en las iglesias o inclusive en casas particulares, pero hasta ahí. Sí, okay. De hecho, tras la independencia de México en 1821, el país buscó redefinir su sistema educativo con una visión más nacionalista y secular, aunque la iglesia mantuvo su influencia considerable. La educación pasó a ser considerada como una herramienta para reformar ciudadanos comprometidos y cohesionados por una nueva nación. Ok, también podemos ver que durante la segunda mitad del siglo XIX, la reforma liberal, se impulsaron las medidas claves, las cuales también se integraron en lo que es la Ley de Instrucción Pública de 1867, la cual esta ley tomó el carácter lacio de la educación, estableciendo la educación primaria gratuita, la obligatoria para los niños y promoviendo la separación entre la educación y la religión. Sí, como tal, el carácter laico, o sea, es hasta entonces, hasta 1867, cuando ya estábamos abordando desde los 1500,
más de 300 años hasta que por fin se decide que sea esa separación, ¿no? Iglesia-Estado. Como tal, tuvo mucha influencia el positivismo que se fue desarrollado durante el Porfiriato entre 1876 y 1919, lo cual trajo modelos tanto franceses y alemanes, pues para que México en ese entonces tomara esa cultura y por fin decidieran hacer esa separación. Entonces ya es cuando empiezan a formarse como tal escuelas normales de formación profesional para los maestros, en donde se atiende necesariamente a la educación como tal, obviamente mejorando la calidad educativa, pero desde esa perspectiva laica, sin que la iglesia estuviera de por medio, ¿no? en la enseñanza. Sí, claro, de hecho este periodo sentó las bases esenciales del sistema educativo mexicano contemporáneo y pues la combinación de la educación laica, el acceso ampliado, aunque pues desigual, ¿no? Énfasis en la ciencia y la técnica y la formación profesional docente como pilares. A la vez, las desigualdades sociales y regionales iniciadas en la colonia persistieron ampliamente, reflejándose en los rezagos educativos de comunidades indígenas y pues rurales hasta el día de hoy. También en México a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, la educación pública enfrentaba una profunda crisis, aunque la independencia política se consiguió en 1821, la educación mantuvo fragmentada y excluyente y de muy baja cobertura. Se implementó más o menos en 1910, un año de centenario de la independencia, de solo de 2 a 10 mexicanos sabían lo que es leer y escribir. Además, que el 80% de la población vivía en zonas rurales, las cuales eran marginadas, sin acceso a escuelas dignas, y era una situación muy grave, la cual reflejaba las limitaciones del modelo colonial. Para esto, o sea, si tuvo que pasar 100 años y que de esos 100 años solamente se avanzara 2 de cada 10 que tuvieran educación como tal, es que viene la Constitución de 1917, la cual como tal, como sabemos, nuestra Carta Magna y la que celebramos todos los años, representa como tal el avance más significativo, ya que aquí es cuando se establece como tal, o sea, legalmente el artículo 3º te da derecho a la educación gratuita, laica y obligatoria, consolidándolo tal como lo conocemos ahorita como un derecho humano. Si bien no tuvo esa esencia en su creación, pues ahora lo es. Con esto también se busca democratizar el acceso y desvincular ahora sí por completo el control religioso dentro de la educación. Sin embargo, esta aspiración revolucionaria se topó con una realidad muy compleja y difícil, ya que la administración municipal de la educación como tal no tenía los recursos suficientes, no había una capacidad técnica, no tenía la infraestructura suficiente para sostener como tal todo un sistema amplio y funcional. O sea, no todos los municipios y no todas las comunidades tenían los accesos completos para brindar este servicio tal y como lo marcaba nuestra Carta Magna. Sí, de hecho, pues en consecuencia de este cambio, pues la educación pública colapsó en muchas regiones. Por ejemplo, en el Distrito Federal, en su momento, ahora Ciudad de México, pues solo 148 de las 344 escuelas existentes en 1917, pues seguían este funcionamiento para 1919. Pues esta desorganización contribuyó al atraso y reforzó la marginación de amplios sectores sociales, especialmente pues en las zonas rurales e indígenas, pues por la falta de la supervisión y los recursos adecuados, pues agravaron la desigualdad educativa. También debemos de considerar que el escenario crítico pues, del país reconoció la necesidad de revertir la desintegración y organizar un sistema educativo federal e integrar un modelo moderno que garantizaba la cobertura equitativa, y en este concepto, se integra lo que es José Vasconcelos, que con su visión cultural y social impulsó la creación de la Secretaría Educativa Pública en 1921. También él vinculando nuevos niveles y vincular el desarrollo social y económico del país. Como tal, pues esta crisis previa, ¿no? de ese índice tan alto de analfabetismo y hasta la Constitución de 1917, pues marcan un punto, ¿no? Un punto de inflexión en la historia educativa, que sienten como tal las bases para un sistema más estructurado,
con metas sociales claras y con desafíos que fueron presentes, ¿no?, a lo largo del siglo XX. O sea, todo esto marcó los precedentes para lo que a continuación expondremos. José Vasconcelos Calderón es una figura fundamental en la historia educativa mexicana, la cual pues fue un artífice principal para la creación de la Secretaría de Educación Pública, es decir, la SEP, en 1921, y su vasta experiencia como rector de la Universidad Nacional y su visión pedagógica y humanista nos ayudaron a poder realizar esta investigación acerca de la SEP. Y también, pues, él fue un posicionario como un líder y ideó para enfrentar la crisis educativa que arrastraba al país tras la Revolución Mexicana. Sí, de hecho, en octubre, ¿no? En octubre de 1920, que fue cuando Vasconcelos presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto para establecer como una dependencia federal cuyas funciones civilizadoras llegarán no solo a un sector privilegiado del territorio, sino a toda la república, pues esto más bien de un extremo a otro. Su propósito fue claro y era ambicioso, o sea, él era salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura más generosa y enaltecedora, pues ya no de una casta, sino de todos los hombres. Sí, como tal, su proyecto fue aprobado por unanimidad, es decir, fue aprobado por todos y fue promulgado por decreto presidencial como tal el 25 de julio de 1921 bajo la administración del presidente Álvaro Obregón. Ahí hay un contexto político y económico un tanto complejo, pues se propició la bonanza petrolera de la época, entonces eso tiene mucha relevancia. Vasconcelos como tal, en ese momento y después de impulsar la reforma, asume como tal la Secretaría de Educación Pública, lo ponen al frente con el compromiso de llevar la educación y la cultura a todos los rincones del país. Todo esto, su administración obviamente, siendo el impulsor, pues obviamente tenía un enfoque muy marcado en el ámbito social y cultural. No solo buscó la alfabetización masiva como tal, sino que buscó cómo integrar la enseñanza en la promoción de las artes, las bibliotecas públicas, la difusión cultural, y destacó sus campañas en escuelas rurales, las cuales las llamó Casas del Pueblo, donde enseñaba desde lectura, escritura y hasta técnicas para mejorar la producción agrícola, y toda la vida comunitaria en sí. Sí, además, Vasconcelos intuyó las misiones culturales, ¿no? O sea, o cruzadas más bien, contra la ignorancia, a través de las cuales cientos de maestros rurales se convirtieron en verdaderos agentes del cambio social y educativo, movilizando a las comunidades en torno a la educación popular, pues impulsó la edición y la distribución masiva de libros de texto gratuitos, acercando a los niños pues los materiales educativos de calidad para poder llevar una educación más digna. Agregando también algo más de todo lo que hizo Vasconcelos, tenemos que también resaltar que en 1922 él inauguró el emblemático edificio de la SEP en el centro histórico de la Ciudad de México, el cual fue un espacio concebido como un palacio dedicado a la educación, adornado por murales como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, el cual también fue expresado en artes y las aspiraciones, nacionales que transformaron la cultura en México. Sí. Obviamente, obviamente sí. Como hubo cosas buenas, pues obviamente también hubo cosas muy, muy revolucionarias, ¿no? Muy controversiales como tal. Si bien este era un proyecto muy ambicioso, pues obviamente no van a dejar de lado las críticas. Entonces, también aparte de que obviamente lo que estaba haciendo como tal era un desafío por completo, un desafío político que no solamente, o sea, estás hablando de la creación de una institución de tal magnitud que lleva la educación a todo México, pues obviamente tuvo sus complicaciones. Lamentablemente la administración como tal no duró tanto, si bien fue en 1921, para 1924, tras todas estas problemáticas, tensiones y demás, pues presentó su renuncia. Y pues lo cual fue derivado de la postura que él mantenía a todo lo que dictaban los acuerdos internacionales y todos los cambios políticos nacionales que atravesaba el país como tal. Sí, pues de hecho, pues
el legado de Vasconcelos pues no solo radica en la creación institucional de la SEP, sino pues también en haber sentado las bases para un sistema educativo nacional que integraba la educación, pues la cultura y el desarrollo social, que pues realmente su visión era pedagógica, humanista y nacionalista. Sigue siendo fundamental para entender la educación en México, la verdad. Y bueno, abarcando, ¿no? Como los antecedentes históricos, como tal, llegamos a este punto. Ahora hablaremos o discutiremos un poquito sobre la consolidación, perdón, la expansión y la reforma de 1992. En cuanto a la construcción, viene un tema muy, muy relevante, ¿no? La construcción masiva y los sindicatos. Estamos hablando que la fundación de la CES y todo el rollo constitucional viene de 1921, pero es hasta 1950 cuando el sistema educativo como tal entró en una etapa de una expansión acelerada, o sea, más de 20, casi 30 años para que esto sucediera, ¿no? Todo esto estuvo marcado por una construcción masiva en cuanto a la infraestructura escolar. Hubo un crecimiento sin precedentes hasta ese entonces de matrícula de estudiantes. Ya tuvieron que pasar 30 años. A 1950 más o menos es cuando había aproximadamente 25,400 escuelas de educación primaria en todo el país, la cual atendía más o menos a 3.2 millones de estudiantes. 30 años después, para 1980, el número de escuelas ya se había cuatriplicado. Había más de 104,000 y pues obviamente la matrícula creció más de 6 veces, alcanzando hasta casi los 21 millones de estudiantes. Este crecimiento como tal reflejó los cambios demográficos, una población escolar de 6 a 24 años que aumentó un 183% entre 1950 y 1980, perdón. La tasa bruta como tal, pues de la alfabetización de los estudiantes de esa edad, de 6 a 24 años, pues superó no más del 100%, lo que significa como tal que las escuelas atendían no solamente a la población oficial de la edad escolar en la que se debía desarrollar, sino a grupos de otras edades distintas. Sí, claro. De hecho, pues este ciclo expansivo estuvo impulsado por la urbanización acelerada, la modernización económica y la apertura del Estado para ofrecer más servicios sociales, incluida la educación, ¿no? Se construyeron millones de aulas, especialmente en zonas rurales y semiurbanas, donde históricamente había un rezago importante, ¿no? Un gran ejemplo, pues, de este impulso fue el plan de 11 años, que va desde 1959 hasta 1970, que fue lanzado durante el gobierno de Adolfo López Mateos y bajo la dirección de Torres Bodet de la Secretaría de Educación Pública, pues ya que este plan no solamente buscaba pues disminuir el rezago educativo mediante la construcción rápida de nuevas escuelas, sino también pues preparar a México para que en un futuro industrial y tecnológico pues el gasto público de la educación aumentó y pues alcanzando casi el 40% del presupuesto invertido en sectores sociales a finales de los 70. También tenemos que recalcar que la formación docente también creció exponencialmente, se fortalecieron las escuelas normales, especialmente las rurales, las cuales eran las que buscaban capacitar a los maestros para zonas más remotas, con condiciones sociales complejas, y este aumento en el número de los profesores acompañó el crecimiento, obviamente, de la matrícula para garantizar la cobertura en todos los niveles educativos. También el sindicato magisterial, el SNTE, que se fundó en 1943, fue un actor central en esta expansión y no solo defendió los derechos laborales de los profesores, sino que también desempeñó el papel político clave, colaborando y a veces confrontando con los gobiernos para negociar los salarios y asimismo las condiciones del trabajo y participación en las reformas educativas, y asimismo su fuerza permitió que la profesión docente institucionalizara como un componente esencial para el desarrollo nacional en la educación, tanto como de los profesores como para los estudiantes. A pesar de todos estos avances, o sea, como tal, si para nosotros ahorita lo exponemos y decimos, wow, pues en 30 años se cuatriplicó todo esto, pues la realidad es que esa rápida expansión como tal no significó una transformación pedagógica profunda. Sí, había más tasa de alfabetización,
Pues las escuelas construidas durante ese lapso pues solo respondían a criterios pragmáticos, enfocados en cantidad más que en calidad educativa. O sea, se preocupaban en el mayor número de estudiantes que salgan, pero no se preocupaban en realidad si lo que les enseñaban como tal, pues les iba a funcionar en la vida, ¿no? No había innovación educativa como tal, pues no la había. Y la mayoría de las aulas siempre estuvo en un estilo tradicional, solo se centraban en una enseñanza memorística y pues en una rigidez curricular. Claro que de igual manera, pues esta etapa vino a dejar un legado fundamental en lo que pues era la educación, ya que pues el acceso masivo a la educación básica pues fue bastante bueno en ese momento, dio muy buenos resultados porque tenía un cuerpo de docente numeroso, con presencia en todo el territorio nacional y una red educativa que pudo sostener las demandas demográficas y sociales de México durante décadas. Y era tal cual como lo señalaba el historiador Eduardo Gómez Villegas, que mencionaba que la masificación del sistema educativo de 1950 y 1980 pues fue un logro monumental para México, aunque también evidenció pues la necesidad urgente de una renovación pedagógica y pues una mejor distribución de recursos para enfrentar la desigualdad territorial. Pues como tal, el sistema educativo mexicano, pues no solamente se enfocó como tal en la educación básica y normalista, sino también que a finales del siglo XIX se impulsó con fuerza la educación técnica y profesional para apoyar el desarrollo industrial y económico del país. Obviamente todo esto motivado por los constantes cambios y por la globalización de ese tiempo. Como tal, pues una de las instituciones pioneras fue el Real Seminario de Minería, el cual fue fundado en 1792, considerado como tal, pues de los primeros antecedentes, ¿no?, de educación en México. Pero ahora en el México independiente y después de todas estas reformas, pues evolucionó hacia la Escuela Nacional de Ingenieros, el cual también sentó las bases para la formación profesional especializados, en esto mismo, en la ingeniería, y en las ciencias aplicadas. Sí, claro, ¿no? De hecho, pues en los primeros años del siglo XX, pues se consolidaron diferentes tradiciones de enseñanza técnica, ¿no? La Escuela Nacional de Artes y Oficios, por ejemplo, fue una de las primeras que pues se transformó en 1915 como, como la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, funcionando pues la formación artesanal con la ingeniería industrial, que era a lo que pues ya nos enfrentábamos un poco más en ese momento, cuando ya venía todo eso de la revolución industrial y demás, ¿no? Que fue pues realmente la educación técnica quien tomó pues un salto importante en 1936 con la creación del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, que aún sigue trabajando, que esto unificó diversas escuelas técnicas con una institución federal con un carácter más profesional y técnico. El IPN se convirtió pues en la cabeza de la educación técnica en México, articulando formación pues en ingeniería, en tecnología y en comercio, tal cual también pues en servicios, ¿no? Pues sí, también paralelamente, también tenemos que tener en cuenta que en 1948 surgieron los primeros institutos tecnológicos en las ciudades como lo que es Durango y Chihuahua, que también extendieron la formación técnica superior a diversas regiones del país. Estos institutos, dependientes originalmente del IPN y luego integrados directamente a la Secretaría de Educación Pública, fomentaron el desarrollo regional y la movilidad social a través de las carreras técnicas, como lo que es en el enfoque práctico. También durante varias décadas, las siguientes décadas, perdón, especialmente en los años 70, se impulsó la desconcentración, geográfica en la educación superior tecnológica, la cual también se crearon diversos institutos tecnológicos en todo México, ampliando así la oferta educativa y acercándola a los sectores marginados. De todo esto, de todo lo anterior, y como lo dijo José Vasconcelos, ¿no?, en 1922.
textualmente, ¿no? Dice, más urgente que la educación superior es transformar nuestras antiguas escuelas de artes y oficios en modernos institutos técnicos para formar peritos, mecánicos, industriales. Toda esta visión pues, era clave, ¿no? Para impulsar el desarrollo económico y tecnológico del país, tarea que hoy sigue vigente. Sí, como tal, digo, palabras atrás abordamos una historia general de cómo evolucionó la educación. Todas estas instituciones de educación superior, pues obviamente a través del tiempo, pues forman un antecedente, un precedente en la educación superior como tal. Como tal, pues toda esta educación, tanto técnico, profesional, pues es el componente esencial del sistema educativo nacional. Se forman profesionales que contribuyen al crecimiento industrial, social y pues que son los encargados, ¿no? de enfrentar todos aquellos desafíos para equilibrar la calidad, la equidad y la pertinencia. Sí, pertinencia en un país tan diverso. Sí, claro. De hecho, otra fecha que marca o que está muy presente pues en la educación es el 18 de mayo de 1992, pues que fue un momento histórico en que la educación mexicana pues realmente con la firma del Acuerdo Nacional de la Modernización de la Educación Básica, pues fue un pacto que sin precedente en el gobierno federal, los gobernadores de todos los estados y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del CENTE, ¿no? Este acuerdo, pues más que nada respondió a la urgente necesidad de modernizar y descentralizar un sistema educativo que, aunque había crecido en cobertura, pues realmente enfrentaba diversas profundas desigualdades más bien y deficiencias pues en calidad, ¿no? La ANMER, que fue este acuerdo, pues representó un cambio de paradigma en la política educativa bastante grande, ¿no? Al plantear una reforma estructural que redefinió la función del gobierno central y las entidades federativas, ¿no? Y buscó involucrar, pues, a la sociedad más en la educación, ¿no? Que realmente sus metas fundamentales, pues, fueron establecer una educación básica obligatoria hasta la secundaria, pues renovar el currículo con enfoques más modernos y flexibles, así como pues distribuir libros y materiales, pero ya un poco más actualizados, pues esto para incorporar evaluaciones para medir el aprendizaje, ampliar el calendario escolar y pues fortalecer la formación docente, ¿no? Sí, claro, como tal, este acuerdo para la modernización, pues marca una pauta muy importante en la historia de la educación en México. Este es uno de los acuerdos más impactantes y fundamentales que sobre todo estableció ciertos objetivos como lo fueron el incremento en el gasto público. O sea, se comprometió verdaderamente a aumentar como tal la inversión del gobierno federal, así como en la estatal, tanto en la infraestructura, en materiales, en capacitación docentes e incluso en otros recursos. También tenía como objetivo una reorganización como tal en el sistema educativo, con una transferencia administrativa y financiera de los estados de operación educativo, un esquema en el federalismo, mientras que el gobierno como tal, pues ahí se prestaba, ¿no? Se reservaba solamente como tal a la normatividad, a la supervisión y a la evaluación. Otro punto clave era la participación social. Este acuerdo como tal tenía como objetivo que se involucraran activamente todos los maestros, los padres, las autoridades, las comunidades, a través de todos los consejos escolares para impulsar como tal una educación más democrática, cercana y pues que realmente se tuvieran en cuenta todas las necesidades locales. Pues ya con la voz de todos estos sectores se integra como tal la participación y se ponen al frente las necesidades reales desde una voz pues que lo está, o sea, que lo carece, que lo vive, que lo necesita, que lo experimenta y sobre todo que lo exterioriza para pues para la reparación, ¿no? Como tal. Y pues como último punto clave de este acuerdo es una reformulización curricular y una revalorización docente. ¿Qué queremos decir con esto? Que pues debe de haber una actualización de contenidos, de métodos, de libros, se tiene que adaptar a los nuevos retos sociales, a los nuevos retos económicos sobre todo. Se tienen que crear como tal programas para profesionalizar y motivar a los maestros y es aquí donde surge también el programa de carrera magisterial. Sí, claro, de hecho, como lo mencionabas hace unos momentos, pues cuando hablábamos un poco del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues hablamos de que en 1993, junto a este programa, pues se reformó el artículo. Pues esto pues para hacer obligatoria la educación hasta la secundaria y se promulgó la Ley General de Educación
que fue la que estableció el marco legal de esta nueva etapa. Citado el texto original, pues, del acuerdo, se comentaban: asegurar a los niños y jóvenes una educación que los forme como ciudadanos en una comunidad democrática, que les proporcione conocimientos y capacidad para elevar la productividad nacional, que ensanche las oportunidades de movilidad social y la promoción económica de los individuos, y que, pues, en general eleve los niveles de calidad de vida de los educandos y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí, aunque tomando en cuenta que la AMLET representó una base fundamental en su implementación, también evidenció diferentes retos, lo que fue también la capacidad de la desigualdad de los estados para administrar los recursos y los programas, los cuales también tuvieron problemas de coordinación entre los niveles de gobierno, la persistencia de rasgos en las zonas rurales e indígenas y las tensiones políticas que dificultaron la continuidad de las políticas. Además, también que en los años, además de 30 años de su firma, la AMNET fue considerado una de la política del Estado irreversible que ha guiado las reformas educativas posteriores y aún así exige los análisis y los ajustes para lograr una educación realmente equitativa y de calidad para todo México. Sí, como tal representa, o sea, 1993 hasta 30 años después de su firma, este acuerdo como tal simboliza para nosotros el guiar, ¿no?, las reformas educativas. O sea, nosotros no podemos ir menos de lo que ya se estableció. Es por eso que este acuerdo, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, AMBED, fue el paso fundamental en la historia educativa mexicana. Este acuerdo, pues como tal lo mencionaste, ¿no?, evidenció un agotamiento del sistema educativo tradicional. Pues, ¿por qué? Porque su rigidez, la centralización excesiva, métodos obsoletos, pues todo esto ya no respondía a los desafíos del país en ese entonces, ¿no? Y pues obviamente significó un cambio rápido, o sea, tenía que adaptarse, perdón, al cambio social rápido que estaba sucediendo en ese momento, tanto social y como económico. Con la ADVEL también se impulsó una visión de modernización integral. La descentralización como tal de la gestión administrativa y operativa, pues la renovación curricular, que hubo entonces un enfoque por competencias, una ampliación en la cobertura obligatoria hasta la secundaria, o sea, hasta 1993 apenas tenemos obligatoria la secundaria. Obviamente mayor inversión como tal en la infraestructura, en materiales didácticos, que hubo una incorporación de programas compensatorios, obviamente para tratar de resarcir las desigualdades que ya existían. Y pues como tal, aunque el acuerdo sentó las bases para las reformas futuras, los retos estructurales y sociales como tal pues persisten, ¿no? Un estudio sobre su impacto textualmente señala: la descentralización educativa representó una transferencia masiva de recursos y responsabilidades a los estados, pero también exhibió las limitaciones administrativas e inequidades regionales que dificultan un avance homogéneo. Entonces, pues, aunque esté modernizado, pues mantuvo problemas en la calidad, en la cobertura, que pues obviamente no llegaba como se debería a las comunidades indígenas y rurales marginadas. Continuó toda la falta de evaluación externa constante, pues y las debilidades, ¿no?, en la formación docente. Sí, claro, ANMEN ha sido reconocido como una política de Estado que ha sobrevivido pues a múltiples administraciones, ¿no? Pero pues la educación mexicana sigue enfrentando los problemas como las brechas importantes entre regiones y sectores sociales, las necesidades de mayor profesionalización de maestros, la inequidad de recursos y pues los accesos, ¿no? Que es algo como apunta a un análisis reflexivo que comentaba que la ANMEN abrió un nuevo capítulo de la historia educativa, pero también nos recuerda que la modernización es un proceso complejo que exige compromiso continuo y adaptación pues frente a unas nuevas realidades, ¿no? Pues sí, no, igual como en conclusión, yo creo que el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica no fue tal una solución mágica, sino que impulsó de manera clave que reaccionó el sistema, dejando claros los aspectos que todavía requieren ciertos cambios profundos para así poder garantizar una educación equitativa y de más calidad para todos los mexicanos, ya sean los estudiantes como los docentes, para implementar una mejor educación. Okay. Hasta ahorita, y haciendo como una pequeña
recapitulación de lo que he abordado. Si bien ya abordamos la etapa colonial, la revolucionaria, posrevolucionaria, de los 50 a los 80 y esta gran reforma en los 90, pues en 1993, pues hay que irnos, ¿no?, a algo un poquito más actual. Es aquí donde entra también la reforma educativa de 2013, es una también de las más relevantes, perdón. Esta como tal, pues un poquito más actualizada y de más reciente, de que traemos, ¿no?, el contexto de lo que pasó, pues fue impulsada como tal en el gobierno de Peña Nieto y representó uno de los cambios más trascendentales en la historia reciente del sistema educativo mexicano, pues fue parte de un conjunto de reformas estructurales anunciadas bajo un marco llamado el Pacto por México, que se centró obviamente pues en mejorar la calidad y la equidad como tal en la educación básica y media superior, además de la profesionalización de los docentes. En cuanto a este último tema, se creó el Servicio Profesional Decente, que es un sistema basado en evaluaciones rigurosas, tanto para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de los maestros en el sistema educativo mexicano, ¿no?, nacional. El objetivo como tal, pues, era garantizar que los docentes contaran con todas las competencias necesarias, tanto para enseñar, evitar vicios y prácticas clientelares, o sea, que los trataran como clientes, como una práctica que había durado muchísimos años. Sí, claro, otro pilar fundamental pues fue la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Este órgano constitucional autónomo encargado de supervisar la calidad educativa pues en todo el país a través de las evaluaciones periódicas y transparentes de los estudiantes, maestros y programas. La reforma también pues fortaleció lo que es la gestión escolar al introducir la autonomía limitada de las escuelas para tomar decisiones administrativas y pedagógicas, pues siempre dentro del marco normativo, ¿no? Al igual se promovió la participación social mediante los consejos de participación social de la educación. Esto pues se hacía buscando involucrar a padres y comunidades pues para mejorar el entorno escolar. Pues sí, asimismo ellos establecieron las nuevas políticas para la infraestructura de los materiales educativos y la ampliación de las escuelas de tiempo completo, que lo que son jornadas de 6 a 8 horas para fomentar un mejor desarrollo académico, cultural y deportivo para los alumnos. También, pues, considerando que esta reforma modificó los artículos 3 y 73 de la Constitución, sentando en un marco legal para la educación que garantizara los derechos constitucionales de la gratuidad, equidad y calidad de cada uno de los educandos y docentes. Sí, claro, ¿no? Sin embargo, pues la reforma enfrentó una fuerte resistencia sindical, que era lo que hablábamos en la parte que mencionaba Margarita del CENTE, pues ya que por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues criticó los procesos evaluativos y la pérdida de derechos laborales, generando protestas y movilizaciones significativas. Además, pues se acusó a la reforma de enfocarse pues mucho más en la evaluación y el control que en una transformación pedagógica profunda, la cual generó pues un debate sobre sus alcances y limitaciones. Aquí es donde entra nuestro cabecita de algodón, pues en el 1919 él deroga como tal la reforma de 2013 y ahora propuso lo que pues llamamos la nueva escuela mexicana, que pues aquí pues ya tiene un enfoque centrado en la parte humanista, menos punitiva y que valore más el labor docente. Un documento oficial de la SEP nos dice: la reforma educativa tiene como horizonte colocar a las niñas, niños y jóvenes en el centro del sistema educativo, garantizando el máximo logro educativo y un trato digno para todos los actores educativos. Pues en resumen, la reforma de 2013 marca un antes y un después en la regularización de la profesionalización del magisterio, así como la instalación de nuevos mecanismos de evaluación y gestión de la educación mexicana, aunque, pues, obviamente, evidenció las tensiones políticas y sociales, pues que todavía repercuten en el sistema, ¿no? Si bien había la intención bien marcada de darle por otro lado a la educación que, o sea, en ese momento se pensó que iba a ser como una mejora inmediata, pues no, vino a afectar a los maestros como tal, pues siendo más rigurosos con ellos, pues no significa que sea una mejor educación para los niños, ¿no?
Sí, claro, aunque pues realmente pues la nueva escuela mexicana presenta una transformación profunda en la educación nacional, pues ya que es implementada con el propósito de crear un sistema más justo, inclusivo y centrado en el bienestar integral de los estudiantes, ¿no? Esta política educativa pues pone al alumno en el centro, respetando su contexto cultural, emocional y social, promoviendo pues el aprendizaje colaborativo y significativo. Y ya pues con eso, esto con una base más humanista, ¿no? Claro que también tenía como pilar pues a la equidad, la interculturalidad, la participación comunitaria y pues la formación integral que abarca aspectos cognitivos, emocionales y sociales, ¿no? La nueva escuela mexicana pues lo que buscaba era formar ciudadanos más críticos, solidarios y comprometidos con su entorno, ¿no? Además, pues reconoce la importancia de pues valorar las lenguas indígenas, fomenta la educación con perspectiva de género y pues cuidar el medio ambiente como parte esencial, ¿no? Pues de este nuevo currículum. Sí, pero también tomando en cuenta pues la llegada de la pandemia, pues es decir, el COVID-19 en 2020, pues nos presentó un desafío sin precedentes para la educación en México, porque el cierre prolongado de las escuelas obligó a una rápida transición hacia los modelos de la educación a distancia, el cual pues obviamente en zonas rurales no estaban preparados como para este, por así decir, caos educativo, porque no contaban con los materiales, con las TICs más bien, para poder fundamentar todo esto. Así Al es igual, cuando millones de estudiantes, ¿no? Obviamente de las zonas rurales que no contaban con estos recursos, pues se enfrentan, ¿no? Las dificultades, pues ya sea la falta de acceso a las tecnologías, el poderse conectar para tener una clase, pues obviamente generando un retroceso en el aprendizaje de nuevo y pues afecta como tal el bienestar tanto emocional de los alumnos como de los docentes. sí, como Eh, respuesta de la SEP y las autoridades educativas, pues reforzaron lo que son los esfuerzos para acompañar esta transición con los materiales y la capacitación del docente para así implementar nuevas estrategias para la recuperación educativa y socioemocional de los estudiantes, porque debido a este encierro, pues los chicos pues bajaron su autoestima, su comunicación, el socializar con diversas personas debido a esta misma situación. Sí, claro, ¿no? Al final, pues la combinación de la visión integral de la nueva escuela mexicana, pues con los retos sanitarios a los que nos vimos enfrentados de manera obligatoria, pues fueron derivados de la pandemia, ¿no? Que fueron los que resaltaron la necesidad de continuar avanzando con una educación más que atienda más bien al ser humano en todas sus dimensiones, fortaleciendo no solo el aprendizaje académico, sino también el desarrollo emocional y social para enfrentar los desafíos actuales y pues futuros, ¿no? A pesar de las dificultades, la pandemia ha impulsado innovaciones y reflexiones sobre modelos educativos más flexibles y humanos, ¿no? Alineando como los principios de la nueva escuela mexicana y el compromiso social por la educación equitativa, inclusiva y pues de una calidad para todos. Sí, a pesar de todos estos cambios, de las múltiples reformas, de los múltiples desafíos y los avances educativos que hemos tenido en las últimas décadas, la educación en México, pues obviamente sigue enfrentando retos cruciales que requieren de nuestra atención urgente. Y pues es una visión lamentablemente a largo plazo porque nos hace falta mucho, en el cual se garantice como tal el derecho al aprendizaje de todos los niñas, adolescentes y jóvenes. Uno de los principales retos, obviamente, pues es la desigualdad educativa que se manifiesta sí o sí notoriamente desde en las diferentes zonas, ya sea, no es lo mismo la educación urbana que pues la educación rural. Entonces, también tiene que ver de un estado a otro, si tiene un mayor crecimiento económico o no, pues obviamente se refleja también en la inversión en la educación. Las escuelas rurales y todas aquellas marginadas, pues son las que más enfrentan esas deficiencias pues en la infraestructura, en el acceso a materiales, en la conectividad. Un dato importante acerca de esto, pues es que cerca del 25% de las escuelas de educación básica no cuentan con los servicios básicos como electricidad, agua potable, y más de la mitad de ellos carecen de internet y computadoras para tareas pedagógicas. Entonces aquí es donde si hay un enfoque equitativo, pues para nada se puede cumplir con estos retos. Que más Sí, que equitativo, perdón, pues limitaba, ¿no? Severamente las oportunidades del aprendizaje
y pues ponen en desventaja a millones de estudiantes que no contaban con una red de Wi-Fi ni una computadora, nada, ningún dispositivo electrónico, pues para poder tomar las clases y tareas y demás, ¿no? Que esta brecha estructural, pues realmente lo que refleja también, pues es la calidad del aprendizaje. México continúa presentando bajos resultados en pruebas internacionales como el PISA, pues muchos de los alumnos no alcanzan competencias básicas en lo que es la lectura, matemáticas y ciencias, que es como lo más básico, lo que incide pues directamente en las oportunidades futuras, ¿no? Otro gran desafío pues es el abandono escolar. La deserción se acentúa en niveles como la educación media superior, con cifras que superan el 10% nacional y que pues en estados con mayores índices de pobreza o marginación pues puede ser mucho más alta, ¿no? Las causas son múltiples, desde factores económicos, sociales, hasta la violencia y la falta de motivación. Pues sí, tomando en cuenta la formación y la capacitación de que los docentes contaban en ese entonces, también fue un punto muy crítico para los maestros, ya que necesitaban pues una formación continua, la actualización y el acompañamiento pedagógico para enfrentar las nuevas demandas educativas, especialmente en el contexto marcado por la transformación digital y la inclusión. También integrando también los programas de formación permanente, las insuficientes, no eran suficientes y no llegaban de manera equitativa a todos los profesores. El financiamiento como tal, ajá, era un tema urgente, pues en términos nominales, ahora sí del presupuesto educativo, pues la distribución y la asignación, pues no siempre era, no era óptima. Estudios como tal señalan, pues que los recortes presupuestales fueron lo que afectó el mantenimiento, pues de la infraestructura, el que se dotara de los recursos necesarios tanto a las escuelas como a los maestros y pues en regiones vulnerables ni se diga, ¿no? Estaban más que limitados en cuanto a calidad y a cantidad de materiales. Sí, claro. Además, pues la pandemia del COVID-19 pues puso en evidencia y agravó muchas de estas problemáticas, ¿no? El cierre prolongado de escuelas afectó el aprendizaje, la socialización y el desarrollo integral de millones de estudiantes. Y el paso a la educación en línea pues evidenció la brecha tecnológica y la necesidad de políticas públicas para garantizar conectividad y recursos tecnológicos universales, ¿no? También existen tensiones políticas y sindicales que impactan la estabilidad y continuidad de las políticas educativas. La falta de consensos, la politización de algunos cambios limitan la implementación eficiente pues, de reformas y pues el mejoramiento del sistema, ¿no? Pues sí, y ya por último, pues la educación mexicana pues nos debe de enfrentar a los desafíos se debe de enfrentar a los desafíos del siglo XXI, lo que es la integración de las nuevas tecnologías, la formación para un mercado laboral cambiante, la inclusión de habilidades socioemocionales, la intención a la diversidad cultural y lingüística y más que nada la preparación frente a fenómenos globales como la inteligencia artificial, lo cual sabemos que está muy presente en todos los estudiantes, muy presente en los docentes, el cual de cierta manera afecta pues más que nada al aprendizaje. También pues como Itzel López Najera que es la coordinadora de maestrías en la educación, nos menciona que en una sociedad como la mexicana, desigual y fragmentada, es fundamental para crear vínculos reales del aprendizaje que superen la tecnología y fortalezcan el vínculo humano. Sí, para lograr superar todos estos retos, pues los expertos sugieren, ¿no? Obviamente invertir en la infraestructura y en la conectividad, sobre todo pues en las zonas rurales no imaginadas. Fortalecer la formación docente, pues con que sean programas continuos y bien contextualizados, pues no que se saquen de la manga cualquier programa y que quieran que todos los maestros los aprendan, que tenga una razón y un deber de ser. También se necesitan promover modelos educativos inclusivos y equitativos, respetando la diversidad cultural. No puedes adaptar un mismo modelo para comunidades indígenas como para comunidades o para ciudades más bien, ¿no? Se tienen que diseñar políticas educativas estables basadas en el diálogo y en el consenso. Si bien, como se mencionó en distintas clases, ¿no? Llega un político y establece sus políticas y al final de su sexenio viene otro y pues no hay una continuidad y por lo tanto hay una afectación directa, ¿no? En el cómo se desarrolla la educación.
Por último, también es necesario adaptar la educación a las demandas modernas, impulsando las habilidades para el futuro. Pues siempre tener en cuenta, ir de la mano con tanto la brecha digital, las nuevas denominaciones, lo que ahora necesita la juventud como tal para pues que se desarrolle, ¿no?, en el futuro. Entonces, pues nos queda aún pues mucho largo camino en la educación en México. Nos falta bastante para que sea como tal un instrumento de justicia social, que sea de desarrollo y de movilidad. La responsabilidad aquí pues es compartida, ¿no? Tanto gobierno, las escuelas, la familia, la sociedad, pues somos un equipo, ¿no? En seguir transformando alternativas. Sí, claro, pues de hecho la educación en México pues sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo social y económico del país. Más allá de ser un derecho humano básico, pues la educación es también un motor para transformar la vida de millones de personas y pues para impulsar el progreso nacional, ¿no? Tiene pues un sistema educativo fuerte y de calidad, pues va a promover la movilidad social al brindar a niñas y niños y jóvenes también, claro, las habilidades y conocimientos para acceder a mejores empleos y oportunidades, ya que pues esto se traduce a mejores ingresos, reducción de la pobreza y pues por ende va a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. Sí, como nos dice un estudio reciente, perdón, de BBVA, dice, la educación es la inversión más rentable para el desarrollo económico de México, ya que incrementa la productividad y fomenta la innovación tecnológica necesaria para competir en un mundo globalizado. Entonces, evidenciamos pues la educación es vital para fortalecer tanto la democracia, la cohesión social. Con ello se ayuda a formar ciudadanos más críticos, responsables, respetuosos, perdón, de la diversidad, tanto cultural, social, pues obviamente que nos caracteriza, ¿no?, aquí en México. La escuela, pues es el espacio donde se afirman valores, se construyen identidades y se fomenta la inclusión. Sí, aunque México tiene pues un sistema educativo grande y diverso, aún enfrenta pues diferentes retos, ¿no? Uno de ellos es ampliar el acceso a la educación de calidad de forma equitativa a más de 4 millones de niñas y niños que no asisten a la escuela y a la brecha entre lo que están en zonas urbanas y rurales, que también pues nos permanece de cierta manera marcada, que también pues con esto de la pandemia del COVID-19 dejó secuelas importantes en el aprendizaje y la asistencia escolar, así agonizando desigualdades y haciendo indispensable la estrategia coordinada para recuperar y fortalecer las habilidades de todas de las nuevas generaciones. Sí, claro, pues también como bien afirma un experto en la educación, ¿no? Rodríguez Alegría, pues mencionaba que la educación no solo forma personas, sino también forma sociedades, que pues es la clave para que México sea un México más justo, más próspero y más unido, ¿no? Por ello, pues el desafío actual y el futuro es desplegar políticas educativas que no solo aborden la cobertura, sino que mejoren la calidad, la formación docente, la infraestructura y pues la equidad con visión integral y compromiso colectivo. Ok, como tal, pues recapitulando, pues este episodio repasamos tanto la evolución del sistema educativo mexicano, tanto de sus orígenes de la época colonial hasta los retos que enfrenta, ¿no?, actualmente el país. Aprendimos que la educación formal comenzó en un sistema limitado y elitista bajo el control de la Iglesia, que poco a poco pues, fue transformándose en una reforma liberal hacia una educación laica, gratuita y obligatoria. La gran revolución educacional llegó con la fundación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, gracias a la visión de José Vasconcelos. Él impulsó las campañas de alfabetización y una educación cultural y socialmente integradora en todo México. Sí, claro, ¿no? El crecimiento masivo de infraestructura y matrícula en el siglo XX, pues fue acompañado de la fuerte influencia sindical del CENTE, quien permitió pues ampliar el acceso educativo, pero también resaltó problemas de calidad y desigualdad, que el Acuerdo Nacional pues para la modernización de la educación básica en 1992, pues fue un referente clave, ¿no?, que inició la descentralización y actualización curricular, aunque con limitaciones que mostraron la complejidad del federalismo educativo mexicano, ¿no? Más adelante, pues la reforma educativa del 2013, que pues buscó mejorar la profesionalización docente y pues la calidad a través de evaluaciones, pero pues enfrentó resistencias que dieron paso a la nueva escuela mexicana, que privilegia un enfoque más humanista y comunitario.
Sí, hoy México pues sigue enfrentando distintos desafíos importantes como lo que es la desigualdad territorial, la brecha digital, la necesidad de la formación continua para los maestros, el financiamiento adecuado, la estabilidad de las políticas educativas, la cual pues afecta a todo lo que es la educación, también teniendo en cuenta que la suma de la educación en México es un proyecto que vive y que refleja la historia, su diversidad y el potencial de México en los estudiantes, ¿no? También la educación no solo forma lo que son individuos, sino que también, como anteriormente se mencionaba, construye las sociedades y pues obviamente queremos sociedades adecuadas, con un futuro que obviamente los niños en este entonces pues se merecen, ¿no? Vaya. Pues sí, pues hasta ahorita, tras todas estas reflexiones, conociendo un poco de la historia, pues les damos las gracias por acompañarnos en este recorrido, pues la historia, las reformas y los retos que enfrenta nuestro sistema educativo mexicano. La educación es un tema que nos toca a todos porque es la base para un México más justo, próspero y unido. Ahora más que nunca, pues resulta fundamental que cada uno de nosotros, seamos estudiantes, maestros, padres, autoridades o ciudadanos, se involucren, reflexione y actúe. Sí, claro. Igual, a pesar de que hemos mencionado diferentes cambios que se han dado en la educación a través de los años, pues nos damos cuenta que aún hay muchas áreas para mejorar, aún hay muchas cosas que tenemos que darle más prioridad y para poder tener una educación aún de mayor calidad, que si bien ahora tiene una calidad distinta a la que tenía hace muchos años, pero de todas maneras hace falta darle un poquito más y para poder ser más competitivos con otros países más, pues como primer mundo, ¿no? Claro que también vamos a invitar a todos a formarse y pues participar en los procesos educativos locales, apoyar a los docentes y exigir políticas públicas que garanticen la educación de calidad para todos, que son, al final son pequeñas acciones que juntas pueden lograr grandes cambios. Sí, nos despedimos pues, con la convicción de que pues solo trabajando unidos podemos lograr pues que la educación sea realmente un derecho efectivo y un motor en la transformación social. Pues muchas gracias por escucharnos. Sería todo por nuestra parte.